Bien, esos serían nuestros avisos. Y ahora, en esta mañana que quiero compartir con ustedes esta enseñanza que le hemos denominado Deja la cueva. Y yo les voy a pedir que ahí sentaditos podamos estar orando por esta palabra, ¿de acuerdo? Inclinen sus rostros y poder decirle al Señor: Señor, queremos darte las gracias por esta palabra que tú nos vas a dar, por esta bendición en la cual estamos nosotros congregados, porque somos obedientes y adoradores tuyos. Venimos, Señor, para buscar de ti, para buscar tu palabra, para poder ser instruidos, para poder ser levantados y fortalecidos por ti. Habla, Padre nuestro, usa mi carne, usa mi voz, mi garganta, mis pulmones. Úsame a mí, Señor, para que tú puedas transmitir a cada corazón, a cada espíritu de hombre, de mujer acá congregado, que nos puedas transmitir de tu palabra, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que nos exhortes, que nos animes, que nos levantes, Santo Espíritu de Dios. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, porque todos necesitamos muchas veces salir de esa cueva. En el nombre de Cristo, amén y amén. Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Primera de Reyes 19. Vayan buscándolo. Déjeme un ratito con mi manía acá. Que pongo la hora que empiezo, la hora que termino, la hora que para poderme medir. Bien, Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y se fue por salvar su vida y vino a Beerseba, que es en Judá. Dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo: basta ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a cuchillo a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un gran poderoso viento que rompía montes, quebraba peñas, etc. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué encontramos en esta escritura, en esta palabra, que en otras ocasiones quizás la hemos leído o la hemos predicado? Pero en esta mañana el Señor quiere hablarte a ti, que de repente no te has dado cuenta y estás en una cueva muy profunda a causa de cosas que vamos a ver hoy día. En el versículo 1 encontramos que Acab, el rey de Israel, un rey que no estaba haciendo lo bueno ante los ojos del Señor, casado con Jezabel, una bruja, una manipuladora, hija de los sidonos y adoradora de Baal y de Beerseba, y de Baal y de otros dioses. Y Acab le dice a Jezabel, a esta mujer, que era la mujer que tenía mucho poder, mucha autoridad según lo que ella misma se consideraba y lo que los demonios le daban. Y le dice a Jezabel todo lo que Elías había hecho, pero ojo acá, que dice de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Le está refiriendo
Las cosas malas para ellos de lo que había hecho Elías, pero eran cosas buenas para el reino. Las cosas buenas que tú haces para el reino no va a ser agradable a Acab, no va a ser agradable a Jezabel, no va a ser agradable a Belzebú, no va a ser agradable a ningún demonio. Cuando un creyente se apasiona por Cristo, cuando un creyente realmente honra esa posición de creer, de ser creyente, y hace las cosas conforme el Señor nos manda, aunque no nos guste muchas veces, nosotros estamos estremeciendo las tinieblas y hay alerta en las tinieblas, como sucedió con Acab. Acab no sabía qué hacer, se sintió intimidado por la actitud, por el coraje, por el espíritu de Elías, y lo que hace es buscar a una persona más fuerte que él en el poder de las tinieblas, como era Jezabel. En el versículo 2, Jezabel se entera de esto y lo amenaza. Muchas veces tú vas a ser amenazado por las tinieblas, por circunstancias que se agolpan en tu mente, y ahora ten cuidado porque te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro. Y acá esta amenaza de Jezabel viene para poder intimidar y refrenar el reino de Dios, que no siga avanzando. Dice la escritura del Señor en Mateo 11:12, que el reino de los cielos sufre violencia, pero que los violentos lo arrebatan. Y nosotros tenemos que ser violentos, no violentos físicos, pero sí violentos en el reino de las tinieblas, en el reino espiritual, en comenzar a hacer las cosas conforme a lo que Dios nos manda, conforme a lo que Dios nos dice en esta palabra. ¿De acuerdo? Y en el versículo 3 dice que el mismo Elías tuvo mucho miedo, y su miedo fue tal que lo llevó a una inseguridad. ¿Ahora qué hago? Y tú y yo nos hemos sentido a veces amenazados y nos hemos sentido intimidados, y quizás a veces hemos tenido también esa inseguridad. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Y ahora qué cosa pasará? ¿Y si no me resulta? ¿Y si Dios no me escucha? Y nosotros nos quedamos paralizados. Dice la palabra del Señor que el miedo pone parálisis, nos paraliza. Y eso es lo que sucede con Elías, siendo el tremendo profeta del Señor. Y Elías trata de salvar a su siervo y le dice: quédate acá, yo me voy solo. Al final de cuentas, si me encuentran para matarme, que me maten a mí, pero no te maten a ti. Elías, pese a todo, pero él está pensando también ¿en qué? En la persona que lo estaba sirviendo, en la persona que lo estaba ayudando. Nosotros encontramos que este Elías se fue, dice, por el desierto un día de camino, y vino y se sienta bajo un enebro porque quería morirse. El miedo lo llevó tanto a la depresión, a la inseguridad, que él ya no quería nada, quería solamente la muerte. Y dice: ¿acaso soy yo más que mi padre? El autoestima. Miren todo lo que hace el diablo con tan solo una amenaza. Miren, Jezabel le mandó un emisario para amenazarlo, pero Elías no había visto la espada, no había visto el garrote, no había visto el arma, no había visto el que lo iba a apresar. Pero tan solo la palabra tiene poder. ¿De acuerdo? La palabra de Dios, la palabra del hombre de Dios y la palabra del hombre del diablo tiene poder. Y la palabra del hombre del diablo nos intimida y nos paraliza, y nos transmite inseguridad, afecta nuestra autoestima, nos trae depresión, nos trae baja autoestima, y quedamos nosotros paralizados muchas veces, como sucedió con Elías. Y dice ahí que él decía: basta ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Algunos de sus padres o de sus antepasados de Elías había decretado sequía en una tierra, y se haya dado por más de 3 años, ninguno. Pero Elías sí. Alguno de sus padres se había matado 400 profetas de Baal, ninguno. Pero Elías sí. Pero Elías, él mismo no estaba valorando los frutos que contaban en su cuenta. Cuando vienen las sombras del enemigo y nos cachetean, nosotros nos olvidamos. No es que vivir de glorias pasadas, pero nos olvidamos los frutos que hemos dado para el Señor, y que el Señor te quiere seguir usando, que tu vida no ha terminado. Nosotros podemos seguir viendo en los versículos 5 en adelante que echándose bajo el enebro quería morirse. Y dice que viene el ángel, le toca y le dice: levántate y come. ¿Por qué? Porque estaba debajo de ese enebro, de ese árbol. ¿Estaba haciendo qué cosa? Durmiendo. Y ahí estaba avanzando el enemigo. El enemigo va avanzando contigo cuando te afecta, cuando te paraliza.
porque comenzamos nosotros a dormirnos. La iglesia de Jesucristo en estos 2-3 años que sufrimos de cierta parálisis, entre comillas, a causa del COVID, muchos se han dormido y todavía no quieren salir de sus encierros. Que uno lo hizo por salud, uno lo hizo por cuidarse. Felizmente, iglesias como la nuestra, con el mover celular, hemos seguido operando, trabajando y no nos hemos dormido todos. Pero muchos se durmieron y se acostumbraron a que todo sea virtual. Y no vienen hoy día al culto, no van a células, no quieren estar en ninguna actividad. Se quedaron dormidos como Elías, por el miedo de la muerte, por el miedo de la enfermedad, por el miedo del contagio, y que luego los llevó al sueño, como a Elías, que se quedó dormido. Vuelve, dice el ángel del Señor por segunda vez y le dice: levántate, come, porque gran camino te resta. Ahí le está llevando inmerso. No solamente vengo yo para servirte, para darte de comer y beber, sino para poderte alentar, decirte: levántate, tienes que caminar, tienes que salir de acá, este no es tu lugar. Entonces ahí nosotros encontramos que el ángel del Señor viene por segunda vez para instarlo, para exhortarlo que se levante a caminar. Y él dice que se levantó, pues comió, bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Hasta ahí comenzamos a ver al creyente, te comenzamos a ver a ti, a mí, que pese a la tempestad, que pese a la tormenta, estamos poniendo ya por fin de nuestra parte, salir de nuestra comodidad, salir de nuestra dormidera y estar haciendo algo para aproximarnos, y nos vamos al monte de Dios, nos vamos hasta Horeb, que pasamos un sacrificio. Ustedes no han caminado 40 días y 40 noches para llegar acá, que está un poco distante, sí, pero no está extremadamente distante, y lo han logrado. Servidores que vienen domingo a domingo, mucho más temprano, servidores que han venido ahora a 8:45. Hemos tenido que caminar, y el Señor también nos prueba ahí, porque no lo hacemos para escuchar al pastor Reinaldo, no lo hacemos para que nos vea el líder o el pastor tal o cual. Lo hacemos por el Señor, para que el Señor nos hable, para poder honrar al Señor en sacrificio. Entonces, hasta este momento va bien Elías, porque dice que caminó hasta el monte de Dios, Horeb. Versículo 9, y empieza nuevamente la recaída. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Encontramos que 3 veces el Señor lo busca a Elías para levantarlo. La primera vez que está muy atribulado, muy decaído, y el ángel le da ánimo, le da alimento, y él vuelve a dormirse. La segunda vez que quizás con más fuerza el ángel lo invita, que tiene que salir de ahí, que no es su sitio, y él camina y se va al monte de Dios. Camina por 40 días y se va hasta el monte de Dios en buscar su presencia. Y muchas veces tú y yo, cuando estamos atribulados, decaídos, deprimidos, afectados, asustados, intimidados, y tenemos un culto, sí, yo voy a ir al culto ahora para ver qué el Señor me puede hablar. Yo voy a ir hasta el monte de Dios, voy a caminar, voy a hacer el sacrificio de irme hasta Adulán para ver qué es lo que me va a decir. Sí, voy a ir a casa de oración para poder orar ahí y tener, a ver si Dios me responde, para que Dios me fortalezca. Me voy a ir a la célula para que me hable el Señor. Y nos vamos hasta el monte de Dios, hasta el lugar de su presencia. Hasta ahí la cosa va muy bien. Pero muchas veces, como Elías jaló su cueva hasta el monte de Dios. Muchas veces nosotros en el monte de Dios, en la casa del Señor, en el lugar de su presencia, y nosotros buscamos en dónde escondernos, en dónde estar ocultos, en dónde estar en el anonimato. Pero estoy en la casa de Dios, pero queremos estar en el anonimato, queremos estar escondidos. Y el Señor te dice: sal de tu cueva, porque a veces nosotros nos refugiamos en una cueva,
en la cual puede ser la cueva de tu pecado porque no has soltado el pecado y solamente nos barnizamos un poco para aparentar ante el pastor y ante el líder: yo estoy bien, yo no estoy en pecado. Pero Dios y tú conoces tu pecado y tienes que salir de la cueva de tu pecado. A veces el pecado te ha llevado a la cueva de la culpabilidad. Dejaste de pecar, pero te sientes culpable, te sientes indigna, te sientes indigno. Y sabes que estás manchado con el pecado y entonces la culpabilidad, quieres ocultarte y esconderte. A veces también puede ser que uno trata de esconderse, como sucedió acá con Elías, en una cueva para esconderte de la presencia del Señor, en una cueva de temor, en la cueva del miedo, en la cueva en la cual nosotros queremos pasar desapercibidos, no querer tener una parte activa. Nosotros a veces nos sentimos en la cueva de la derrota y decimos: esto no lo voy a lograr, esto no voy a poderlo hacer y voy a seguir haciendo lo mismo, mejor me escondo nada más. Y el Señor te dice que tienes que salir de esa cueva, la cueva de la religiosidad, la cueva de la religión, en la cual nos acostumbraron nosotros a tener un Dios limosnero, y cuando se trata de las ofrendas y los diezmos, le aventamos, por decirlo así, mal dicho quizás, o exageradamente dicho, le aventamos una moneda, un sencillo, lo que nos sobra y no lo que nosotros podamos darlo como honra. Y estamos en la cueva de la religión, de poder ir a un culto, a un servicio, como cuando íbamos a misa, que entrábamos y salíamos sin tener en cuenta la palabra, que esa es para mí. Y no: esta palabra sería buena para Panchito, esta palabra sería buena para Rosita, esta palabra es buena, qué buena esta palabra, a fulanito le debe tocar. Pero no me pongo yo delante del Señor, sino yo me escondo en la cueva porque no quiero que la palabra me toque, no quiero que la palabra me hable, no quiero que la palabra diga: tú, Reinaldo, estás en tal falta, estás en tal cueva y tienes que salir de ahí. Y quiero esconderme en esa cueva de la religiosidad, quiero esconderme en la cueva del legalismo, de estar juzgando y criticando a todos. Quiero esconderme en la cueva de la religiosidad también cuando hay personas: no, ya sí, ¿cuánto tengo que diezmar? Yo recibí hoy día 124 soles, ya, entonces mi diezmo es 12.34 céntimos, deme mi vuelto. Y comenzamos a diezmar, a veces en forma legalista, pero cuando un predicador, un pastor te habla de diezmo, eso es de la ley. Ojo, estoy en la gracia. Entonces da por gracia. Y la gracia no te va a decir que des 12.34, que des 13 soles, ya estás dando por gracia. Que des 15 soles, te estás dando por gracia. ¿De acuerdo? Pero no nos escondemos. Es que claro, hay personas que incluso se les dice, se les enseña y se les procura enseñar, ¿saben qué cosa? Líderes y sublíderes, o líderes de primera, segunda generación, tercera generación, tienen que ser diezmadores. El que no es diezmador no puede ser líder. Y no es que esté pagando un precio o que esté comprando el liderazgo, no. Sino que si no tienen revelado lo que es el diezmo, no pueden estar liderando. No pueden estar ministrando vidas, tener la responsabilidad de vidas sobre ellos. Así que nadie los desecha, solamente dejen el liderazgo. Entonces, para agarrarse con uñas y dientes y pasar delante con una etiqueta: yo soy líder. Entonces yo diezmo, pero no diezmo por el Señor. Diezmo por mí, para que no me saquen de líder. Hipócrita fariseo, sepulcro blanqueado. No lo estoy haciendo por honra al Señor, sino por honra a mi posición. ¿Qué van a decir que después de ser líder me sacaron? ¿Qué van a decir que me bajaron? Nadie te sacó ni nadie te bajó. Simplemente se toma un espacio hasta que sea revelado. Pero ese es la cueva de la religiosidad, del fariseísmo, de la hipocresía. Porque también en la iglesia religiosa nos enseñaron a ser hipócritas. Cuando nosotros a veces estamos en la cueva de la baja autoestima, que nos sentimos menos que otros. No es que nosotros nos vayamos a sentir más que otros, pero tampoco no menos que otros. Todos tienen un lugar de respeto. No sé si a ustedes les conté una experiencia cuando estaba más joven y era visitador médico y fui a un hospital muy importante en la Sierra
central de un cliente muy, muy importante para la empresa. Y justo me toca ir estaba soltero todavía, y con un supervisor. Entonces, cuando un trabajador está con un supervisor al lado, el supervisor, ¿qué hace? Te está supervisando, está viendo que hagas bien tu trabajo. Y me toca visitar a un médico especialista que como empresa nos interesaba ese médico, jefe de un servicio ahí. Y médico, un chinito, Miyagi apellidaba, era muy buen médico, muy buen gastroenterólogo, pero era un patán, un malcriado. Y él agarraba y a la hora que mi persona, como cualquier otro visitador médico, le hacía la propaganda y le sacaba una literatura para mostrarle los detalles del producto, te la ranchaba y la tiraba así. ¿Qué más? ¿Qué más me traes? Y sacabas una muestra para entregarle, te la ranchaba y la tiraba en su escritorio. ¿Qué más? Así. Y yo no sabía qué hacer, porque estaba con el supervisor y decía qué opinión estaba formándose el supervisor. Pero gracias a Dios, mi supervisor, que he fallecido ya, y era un amigo también, él agarra y le dice, ¿usted cómo se llama? Bueno, yo soy fulano de tal. Ya le dice, yo soy fulano de tal, y acá el señor Reinaldo Córdoba, que es lo otro. Venimos a instruirle a usted para que no siga cometiendo los errores que ha estado haciendo con algunos de sus pacientes. Usted no me puede llamar la atención a mí, sí le llamo la atención, porque usted ha cometido errores, etcétera, etcétera. Así que usted no nos interesa a nosotros. Y deme acá lo que se le ha dado generosamente y vámonos, Reinaldo, deja estas cosas acá. Estas cosas no por las muestras, sino por el médico ese. Se me cayó la mandíbula, se me abrieron los ojos y salí ahí, hábleme maestro, cuénteme maestro. No, fue mi maestro. No, Reinaldo, está bien que él puede ser un médico muy importante, especialista en la institución también, pero él tiene su lugar y tú tienes tu lugar. Y nadie va a faltarnos el respeto, y menos este asqueroso, me dijo. Y él lo dijo eso saliendo del consultorio, y el chinito se quedó frío, seco. Y era una cosita así, ¿no? Y mi supervisor parecía un perrito de chacra, era bajito también, pero renegó. Pero eso me enseñó algo, no era cristiano, que tú tienes que amarte, valorarte, valorar el lugar donde tú pisas, valorar el llamado de Dios, valorar la posición en Cristo Jesús sobre las tinieblas, y poder tú levantar esa autoestima que el Señor te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y tú no estás para meterte en ese lugar de basura, ese lugar de pecado, ese lugar de suciedad. Dios quiere hacer una metamorfosis, una mutación en la iglesia de Cristo, entre nosotros, que nosotros podamos cambiar para no vivir en la cueva como Elías, no estar escondidos por el pecado, por la culpabilidad, por la baja autoestima, por lo que perdí la oportunidad de hacer un negocio, de hacer empresa, de hacer una profesión y no lo logré porque me despidieron 3 veces. No tienes por qué sentirte menos que nadie, no más que otros, pero tampoco menos que nadie. Tú tienes que salir de esa cueva del temor, de esa cueva de la inseguridad, y tenemos que habitar en la presencia del Señor. Lo que hizo Elías de ir hasta el monte de Dios, lo que hiciste tú de venir hasta Adulán, con sacrificio y con esfuerzo, lo que hizo Elías estuvo bien hasta ese momento. Pero de ahí a meterse en la cueva, eso era la parte mala de Elías. De llegar tú al cristianismo, de llegar a un encuentro, a un encuentro de restauración, etcétera, etcétera, de llegar a un seminario, todo eso está muy bien, pero no vengas con tu cueva, sal de la cueva. Tú tienes que salir de la cueva del temor. No que van a decir, no que van a opinar, no que yo no estoy apto, no que yo no soy posible, no que y tú mismo te pones los parangones para retraerte. No, es que yo no soy diezmador y estoy en falta y estoy en pecado. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no rompes con eso y diezmas? Rómpele el hocico al diablo que te dice no diezmes, no diezmes. Rómpeselo el hocico haciendo un diezmo, dándole al Señor lo mejor, dándole al Señor la ofrenda. La cafetería la avanzamos, cada semana seguimos avanzando, no a los pasos agigantados que quisiéramos por las finanzas, pero yo doy las gracias al Señor y bendigo a cada ofrenda que nos permite seguir trabajando y haciendo la casa del Señor. Tú puedes ver en todo lo que nos rodea en este momento, podemos ver la mano del Señor, que esto no nos dio una misión, no nos lo dio una organización,
No nos lo regaló nadie. Ha costado oración, sudor y lágrimas para conseguir cada paso y cada cemento y cada ladrillo que ponemos, para darle la gloria y la honra al Señor. Y ciérrale el hocico a aquellas personas que comienzan a criticar porque tú ofrendas o porque tú diezmas. Cuando una persona viene a criticar sobre la ofrenda y sobre el diezmo, cierra el hocico, porque esa persona no tiene boca. Los animales tienen hocico y ese está retrocediendo en la escala animal, de ser un animal racional a ser un animal, una bestia. De ser una bestia, disculpando la expresión. ¿Por qué? Porque está hablando lo que otros le dicen, está repitiendo. No por convicción, no por razón, sino lo está haciendo simplemente por repetir lo que le gustaría a él y a su interés personal hacer o tener. Tú tienes que creerle al Señor. Tú tienes que permitir que el Señor no solamente te quedes en Adulán, no solamente te quedes en el monte de Dios, en el monte Horeb, sino que te abraces de su presencia. El Señor dice acá, y versículos posteriores al que hemos leído, una vez que estuvo en el monte de Dios y le dijo, sal de ahí, porque si él permanecía ahí, no iba a ver la presencia del Señor, no iba a tener la presencia de Dios. La presencia de Dios la podría escuchar, y quizás desde la cueva, en el terremoto y en el ruido y en el fuego, podía decir, ahí está la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que no estaba ahí, sino estaba en el silbo apacible. Y el silbo apacible lo iba a percibir si es que estaba él fuera de la cueva, no dentro de la cueva. La presencia del Señor tú la vas a percibir en la comunión con Él, en la intimidad con Él. Cuando tú no solamente te conformas religiosamente a ir a un templo, sino cuando tú eres parte de ese templo. Cuando tú eres la eclesía, ecletos, asociación, asamblea de los santos. Cuando tú eres la parte activa. Un carro, un Toyota, un Hyundai, qué sé yo, camina muy bien porque es el compendio, es la unión de muchas piezas. Y si tú pones el motor solo va a caminar. O pones las llantas solas, va a caminar. Tiene que ser todo junto. Nosotros somos así como un buen auto, bien constituido, bien armado, que todos juntos tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que creer que Dios nos ha llamado para un propósito sagrado. Y ese propósito sagrado, ¿sabes cuál es el propósito sagrado que tiene Dios? Mira a tu derecha y mira a tu izquierda. Ese es el propósito sagrado. Mira a aquellas personas que están a tu alrededor. Tú no conoces, tú no sabes las cosas buenas y las cosas malas de esa persona. Pero ten por seguro que esa persona necesita de un agente como tú, necesita de una persona como tú que interceda, que ore, pero que tú seas también diferente y que seas comprometido con Dios, que seas esa bujía que se enciende, que seas ese carbón que no se apaga, que seas tú esa tea que está alumbrando en medio de las tinieblas, que tú seas aquella persona que vas a estar animándolo y exhortando para que se levante, no poniéndole una condenación, no poniéndole una culpabilidad, sino que tú puedas ser ese motor que les va a estar diciendo, sí, levántate, estás decaída, estás mal, pero vamos, levántate. Que tú como líder, que tú como pastor puedas decirle en el amor a la persona, a tu discípulo o a tu líder, qué sé yo, que no está diezmando. ¿Qué te pasó, mi hermano? ¿Estás en problemas económicos? No te veo que estás diezmando. Y eso no es bueno para ti. No es que sea malo para la iglesia, porque sin diezmo del 90% de ustedes, sin ese diezmo hemos hecho todo esto. Desde comprar el terreno hasta afirmar la tierra. Y lo hemos hecho con el 10% de los diezmadores de esta iglesia. Lo hemos hecho. Entonces no es que estemos nosotros pidiendo que tú des tu plata. Estamos pidiendo que tú des tu fe, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te prospere, para que el Señor te levante. Yo escuchaba un testimonio de Ronnie Chávez, que Ronnie Chávez en sus inicios es un tremendo profeta del Señor, un gran hombre de Dios. Y escuchaba una parte de un testimonio en el cual él decía, en sus inicios, él, como sucede con todos los pastores y todas las iglesias, creo, económicamente no estaba bien. Tenía unos hijos pequeños y su esposa creo que estaba esperando familia. Lo invitan a una iglesia, a una ciudad, a predicar. Y él va y le pone el fuego y la pasión que siente. Y a la hora que le van a dar su ofrenda de gratitud, que siempre se le da a todo siervo,
no es que se pague las prédicas, pero se le da una ofrenda. No le dieron nada, él tranquilo. Y cuando ya él se va al bus para tomar el bus para irse a su ciudad, vienen con una caja y dice, bueno, ahí traen la ofrenda, el hermanito tal va a traer la ofrenda. Y le traen una caja y él dijo, bueno, seguramente va a ser monedas, ya, ¿qué importa? Tienes que contar moneditas. Y en la caja, ¿qué cosa había? Había plátanos, bananas. Porque una zona bananera, una zona de plátanos. Y eso le dieron de ofrenda. Eso no fue una honra, fue una deshonra para él. Pero él no lo tomó así, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y él le decía, pero Señor, plátanos nomás comeremos pues con mi familia, ¿qué voy a hacer, no? Pero de todas maneras, como hombre y como padre de familia, le dolió, y como hijo de Dios también. Y muchas veces se dan esas cosas. En una ocasión, mi hija trabajaba acá, mi hija Carla, trabajaba en el Hotel Libertador. Y él me contó que habían traído, una iglesia habían traído, de acá de Trujillo, habían traído unos pastores, misioneros, qué sé yo, para que prediquen. Y estuvieron ahí unos días alojados en el Libertador. Y ya el domingo se iban, eran 3, 4 personas, ya se iban a ir. Y la administración del Hotel Libertador le dijo, disculpen señores, qué pena nos da tener que decirles que no pueden salir, porque la cuenta no la han cancelado. Y le dice, no, pero es que nosotros somos invitados, a nosotros nos han invitado fulanito de tal, mengano de tal, los pastores que los habían invitado, y ellos dijeron que iban a absorber la ofrenda. Sí, pero hablé con ellos para que se apersonen y que se responsabilicen por esto. Y ellos lo llaman a los pastores, que los anfitriones, y los pastores anfitriones le dijeron, no, a ver, páseme, no, déjelo salir, no hay ningún problema, nosotros ya vamos. Y le dijeron, no señor, disculpe, pero primero vienen, cancelan y ahí pueden salir. Qué vergüenza. Lily Goodman, en Chimbote, una vez la llevan para un concierto, la hacen cantar, predicar, todas esas cosas, y al final, bien, gracias. No, que qué pena, que no salieron las cuentas como nosotros queríamos, pensábamos, y no tenemos para la ofrenda. No le dieron nada, ni siquiera pasaje para que salga de Chimbote. Ese es el evangelio del 2023, 2022, 2021. Y nosotros no estamos para avergonzar el nombre del Señor. Nosotros estamos para honrarlo al Señor con todo. Dejémonos de la religiosidad de solamente cánticos y oración con lágrimas gordas. Eso no digo que sea malo, está bien. La vigilia, las campañas de oración, todo está muy bien. Pero también dando honra en lo material, en lo económico. Eso es para el Señor. Y si no, júzguenlo ustedes a Jesús, porque se puso él un día a ver la bolsa de las ofrendas. ¿Qué le interesaba la plata? No, la fe. Tenemos nosotros que cambiar nuestros chips. Tenemos nosotros que salir de la cueva de la religiosidad. Tenemos que salir nosotros de la cueva de la maldición. De hacer de nosotros ser bendecidos. Porque mientras de ustedes el 50%, el 80% sean bendecidos financieramente, económicamente, no es que van a traer su plata acá. Entonces nosotros vamos a ver que la iglesia está siendo bendecida. La eclesía, la reunión, la asamblea de bendecidos. Que nosotros tengamos un buen problema, que no haya más espacio para cuadrar carros. Porque todos les vino una racha de compra de carros. Terminando con lo de Ronnie Chávez. Ronnie Chávez le creyó al Señor y le pregunta al Señor. El Señor le dijo, vas a darme el diezmo de todo lo que entre, de todo lo que recibas. Los plátanos, valoriza cuánto están esos plátanos y das el 10% de eso. Que te regalan una corbata, ¿cuánto cuesta la corbata? Cuesta 50 soles, por decir así, 5 soles. Y él comenzó a dar diezmo de todo. Un día vienen y le dan a Ronnie Chávez en Costa Rica, le regalan, le ofrendan, porque él decía, pero Señor, yo quiero también un lugar para mi familia está creciendo, necesito un lugar, más o menos una casita, algo así, ¿no? Una casita.
el Señor permitió que le regalaran un terreno de 3,000 metros cuadrados. Para él, no para la iglesia, para él. Y vinieron por ahí otros y le pusieron la mejor madera que había para la construcción de su casa, materiales, y comenzó a edificar su casa. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y comenzó a dar el diezmo de todo. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie. Gracias te damos, Señor, porque nos hablas palabras de vida eterna. Nos hablas...